El karma entendiendo como líneas de tiempo que no son esto que acostumbramos a llamar vidas pasadas, que tienen una energía que no está equilibrada, es decir, que se desbalanceó en algún momento. Está generado por un impacto emocional muy fuerte. Las situaciones kármicas son situaciones reiterativas que el alma no ha podido trascender algún tipo de información que para ella era importante para su evolución. Que para entrar en una canalización con la otra persona, es decir, con un campo o un biocampo distinto al tuyo, tú necesitas conectar mucho con las 3 maestrías: atención, compasión e intención. Por orden sería: intenciono sobre el campo, abro la información como si fuera un cirujano que tiene un bisturí y va abriendo la información, y con un lenguaje compasivo, es decir, conectando con la frecuencia vibracional del corazón, vamos a la parte más esencial y nuestro lenguaje se tiene que adecuar, se tiene que acoplar, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a ir trabajando es, lo que os quiero como desmenuzar es las informaciones que salen en el campo, ¿vale? Porque pueden haber de todo tipo de naturaleza, tanto parte como de limpieza energética, parte de sanaciones o alineamientos energéticos, parte de impactos emocionales, parte de tu presente, cómo estás con tu transgeneracional. Pueden haber un montón de informaciones. Entonces, hoy vamos a trabajar una, que es el karma, ¿vale? El karma entendiendo como líneas de tiempo que no son esto que acostumbramos a llamar vidas pasadas, que tienen una energía que no está equilibrada, es decir, que se desbalanceó en algún momento. Esto es muy típico de conectar en las canalizaciones. ¿Por qué? Porque está generado por un impacto emocional muy fuerte. Las situaciones kármicas son situaciones reiterativas que el alma no ha podido trascender algún tipo de información que para ella era importante para su evolución, ¿vale? Imaginaos que yo veo muchas veces relaciones que son muy kármicas, ¿vale? Y las relaciones que son muy kármicas tienen mucho que ver con... Es muy instintivo, es algo casi muy irracional que me lleva a estar con un chico o con una chica, pero de repente también siento mucho rechazo o mucho miedo. Y siento como una lección como un hilo, realmente sería como un hilo, una atadura entre nosotros dos, porque cuando yo me quiero separar de repente, no puedo. Cuando yo me quiero de alguna manera desconectar de ti, no puedo, porque estáis conectados en el inconsciente. Entonces, esto en las canalizaciones sale muchísimo. Entonces, vamos a trabajar esa información. La estamos trabajando de antes, pero la voy a poner como más en evidencia, ¿vale? Entonces, para empezar, los paquetes de información con los que trabajamos, ¿vale? Tienen mucho que ver con esta sensación de que no todas las informaciones vamos a ser capaces de desmembrar, ¿vale? O desmenuzar, porque si no nos volveríamos locos. O sea, nosotros estamos cargados de información, pero no todas las informaciones son relevantes. ¿Cuáles son las informaciones relevantes? Las que tienen impacto emocional, las que tienen un impacto para el aprendizaje del alma. Ya sea porque se ha dado y a nivel energético se ha conquistado como una cualidad, que eso serían los dones o talentos, y por otro lado sería el karma, que es aquello que todavía no se ha conquistado. Imaginaos que, ¿no? Qué polaridad, ¿no? Es el karma o los dones. Nunca, o sea, normalmente no se relaciona así, pero tiene todo el sentido. O sea, es como el alma evoluciona y conquista algún tipo de energía, algún tipo de, sí, como de frecuencia vibratoria. Imagínate que has conseguido la destreza de comunicar con verdad, con autenticidad, conectada al corazón, porque has tenido vida que has estado muy conectada con ello. ¿Qué es lo que pasa? Que eso ya lo tienes. Tus paquetes de informaciones tienen mucho que ver con esa habilidad que ya está en ti. El karma es justamente aquello que todavía tú no has podido tomar, ¿vale? Y que se te ha quedado trabado. Entonces, al karma no hay que tenerle miedo, para nada, pero tampoco hay que subestimarlo, en el sentido de, no hay que tenerle miedo, pero el karma te trae una información. Y no tiene nada que ver con, el karma no siempre es peyorativo, no es negativo. El karma simplemente es una energía que di mucho, cedí mucho, o tomé mucho, ¿vale? A nivel energético sería,
nosotros funcionamos, el universo funciona sobre, o se monta sobre dos energías, el dar y el recibir. Si ha habido una descompensación entre ese dar y el recibir, ahí hay un desbalanceo, lo que llamamos karma, ¿vale? Y normalmente, obviamente, aquí estamos generando karma, pero cuando estamos canalizando, normalmente hay saltos en el tiempo porque te van a dar el origen, van a tocar el origen de dónde proviene esa sensación de miedo o esa sensación como muy irremediable de estar con una persona y ser como algo muy incontinente o muy... sí, la palabra es como irremediable, es que no lo puedo remediar, ¿vale? O un miedo muy, muy profundo y muy irracional, ¿vale? Esto tiene que ver con memorias kármicas, ¿ok? Entonces, los impactos emocionales, es decir, los paquetes de información que hayan generado en el ser impactos, ¿vale? Son aquellos que podemos leer con mayor claridad, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Ay, vale. Esta imagen ya la traigo. Normalmente, sobre todo, por lo menos desde mi experiencia, siempre hablo desde mi experiencia, yo no sé cómo canalizar las demás, yo os traigo mi experiencia y vosotros lo podéis percibir de otra manera, pero cómo yo lo percibo tiene mucho que ver con las texturas. Es decir, si os dais cuenta, aquí se están mezclando texturas, partes que son como de pasado y de presente, ¿verdad? Pues cuando nosotros estamos conectando con líneas de tiempo que no son estas, lo que puede ocurrir es que la textura de la información es distinta, cambia, a lo mejor es más oscura, ves por ejemplo las vestimentas que son distintas, lo ves como muy en la lejanía o lo ves como nebulosa. Eso quiere decir a nivel cerebral es que estás conectando con un recuerdo, con una memoria, ¿vale? Las vestimentas están acudiendo a partes de pasado, ¿no? Y las texturas, o sea, la luz está también mucho interviniendo en si es algo nítido, es algo de tu presente o es algo que se puede manifestar en otra línea de tiempo, en lo que nosotros llamamos pasado, ¿vale? Estas son mis percepciones. Cuando yo percibo, normalmente hay esas texturas, pero vosotros podéis conectar con muchas más. Yo facilito lo que para mí es como, esto tiene mucho que ver con otra línea de tiempo. También el clariconocimiento. Hay veces que es que me dicen, esto es otra vida, directamente siento que es otra vida y no estoy viendo una textura distinta, pero sé que es de otra vida, ¿vale? Entonces, para que nosotros tengamos referencia ahora que vamos a canalizar, tenemos que tener en cuenta una cosa, que normalmente una canalización es como si fuera una película. Estamos conectando con patrones vibratorios que tienen un hilo argumental. O sea, siempre os digo que la información no va así como si fueran tormentas de ideas, ¿no? Como el brainstorming, ¿no? No. O sea, siempre digo, la conciencia no da puntada sin hilo. O sea, te dice una cosa, te dice otra y otra, y si eres diestra en enlazarla, te da muchísima información y está muy hilada. Hay una inteligencia intuitiva que nosotros tenemos que desarrollar y también una inteligencia narrativa, ¿vale? De discurso, que también tenemos que provocar y también tenemos que generar para que de alguna manera tú entiendas y puedas trasladarle a la otra persona qué está ocurriendo. Pero siempre pongo siempre pongo como todo esto, o sea, como si fuera la metáfora de ser como un guión, porque realmente yo al menos lo entiendo como si fuera un hilo argumental, donde se te está dando mucha información sobre cosas que tienen siempre mucha ¿cómo se diría? Como que están muy encadenadas. Ahora bien, también en una lectura pueden haber hilos argumentales distintos, ¿vale? Como si fueran como 3 películas distintas, ¿vale? No siempre tiene que ser de lo mismo, no todo tiene que estar hilado, pero lo normal es que haya un paquete de información que se pueda desplegar mucho y en muchos ángulos para que la persona lo pueda entender, ¿vale? Y también siento que la información se despliega cada vez más porque la persona necesita empaparse y entenderlo. Entonces, si nosotros solamente hablamos en símbolo, si nosotros solamente damos el símbolo, es decir, lo describimos, siento una energía, por ejemplo, siento una energía que te envuelve de color blanca y dorada, y no decimos qué significa eso, la persona puede tomar energéticamente eso, pero hay una parte del consciente, que no es de la conciencia, que se queda un poco fuera de lugar.
Y para mí es importante que todo el ser se manifieste, o sea, que todo el ser quede integrado en la canalización. Es decir, que yo pueda entender lo que yo haya escuchado, que mi psique la pueda entender, que mis emociones la pueden entender, que mi parte más trascendental lo entienda perfectamente, porque esa sí que lo va a entender siempre perfectamente, pero es como que todos mis planos de conciencia sean repercutidos por esa energía, por esa información.